Bueno, tomando unos matecitos mientras esperamos que se acerquen los amigos. Desde el Sembrador los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Predicamos el Evangelio. Hoy el tema del Sembrador es Primera Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Bueno, vamos a esperar que vengan los amigos. Desde Buenos Aires, Argentina. Cualquier pedido de oración, por favor, pónganlo en Messenger. Vamos a estar orando. Tenemos que orar. Velar y orar constantemente. Bueno, esperamos unos minutitos hasta que comiencen a llegar los amigos y hermanos. Bueno, paz y gracia del Señor Jesucristo a todos los que miran este pequeño programita. Hoy vamos a hacer un devocional cortito haciendo referencia a la carta de Tesalonicenses, escrita por Pablo, ¿sí? Dirigida a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Bueno, he elegido 1 Tesalonicenses capítulo 9, versículo 9 para empezar. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablando con un hermano, coincidentemente hablamos de la paz, ¿no? La paz con Dios. El Señor nos llama a paz, nos llama a santificación por medio de la fe en Jesucristo, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta paz que el Señor nos llama a los no creyentes es a tener paz con Él, para con Dios, porque la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Jesucristo. Así que para tener esta paz, para que esta ira no nos destruya, nosotros tenemos que confiar, creer en Jesucristo, en su obra redentora, en muerte y resurrección en la cruz, por el poder de Dios que le levantó de los muertos, para que Él preparó esta salvación de la cruz. Lo predicamos acá en el Sembrador, la cruz de Cristo, ¿sí? Un saludo a todas las iglesias, a Templo de Betel, gracias por estar, hermanito. Bueno, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿no? Él se está refiriendo, Pablo, escrito a la iglesia de Tesalónica, donde ya los hermanos creyeron en Jesucristo, en la cruz de Cristo. Entonces, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el camino, Jesucristo es la salvación. Así que ellos ya no están para ira. Todo el que cree en Jesucristo es salvo, amigo. Y sos salvo de la ira de Dios, de la ira venidera que habrá de venir en juicio y en justicia sobre este mundo. Así que todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza.
Mientras estés vivo, hoy puede ser el día de tu muerte, hoy puede ser el último día que estés vivo sobre esta tierra. Por eso recibí a Jesucristo como tu Salvador. No dejes para mañana la salvación. Puede ser muy tarde, porque tu alma habrá de pasar toda la eternidad o en la presencia, alejado de la ira de Dios, o en la ira de Dios, en la condenación eterna. ¿Sí? Arrepentíos. El sembrador, os anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos a Dios, como decía el Señor Jesucristo. Bueno, a estos hermanos de Tesalónica, Pablo se dirige porque dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras directas, ¿no? Qué palabras sinceras, directamente nombrando al verdadero camino, al verdadero Jesucristo, nuestra salvación, ¿no? Nuestro Salvador, al cual debemos toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, nuestra mente, porque Él nos dio vida nueva, para que habitemos no en este mundo conforme a las cosas del mundo, sino conforme a la palabra y a su Santo Espíritu, ¿no? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que, por más que estemos muertos, habremos de resucitar en Cristo, amigo. Y si velamos es porque estamos vivos, porque somos llamados a velar y a orar. Somos llamados a velar por todo lo malo que viene del mundo y aún de nuestros propios malos deseos, de caer en tentación, de velar, de arrepentirse. El espíritu de arrepentimiento, el espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento de horas muertas. Por eso seguimos entonces. Versículo 11 dice, por lo cual animaos unos con otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Justamente hablando con mi hermanito de Posadas, eso es lo que tratamos de hacer, porque está escrito en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, constantemente, así como lo hacéis. Así que acá Pablo se está refiriendo que los hermanos ya lo hacían, se animaban unos a otros y se edificaban mutuamente. La edificación viene a través de compartir la palabra, el mandamiento de Jesucristo, recordar, exhortar y también a veces retar a los hermanos, retarlos, ¿no? Porque, bueno, vamos a seguir porque uso esa palabra, ¿no? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hay muchos hermanos que trabajan, que presiden, tanto pastores como hermanos ancianos, como los que sirven en la congregación, ¿sí? O los que tienen ministerios de prédica del Evangelio en hospitales, en cárceles, los que salen valientemente a predicar el Evangelio tanto en medio de transporte, en lugares como el Obelisco, que hay un hermanito que predica el Evangelio, que predica a Cristo crucificado, lo presenta en un lugar tan céntrico como es Buenos Aires, ¿no? Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden, son los que presiden muchas veces los discipulados, los hermanos que presiden la congregación, que son siervos, todos somos siervos, todos somos iguales, no hay un escalafón, no hay, el pastor no es el más alto, porque el Señor Jesucristo nos dice que quiere ser siervo, sirva. Nosotros vinimos para, no es una pirámide, no es un escalafón. Nosotros, en la iglesia somos todos iguales. En la iglesia, por lo general, que quiere servir, el que quiere servir es siervo, verdaderamente. Es esclavo, como dice literalmente el significado de la palabra siervo. La traducción es esclavo, somos esclavos de Cristo. Bueno, pero tenemos que reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor, teniendo en cuenta sus necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta si por ahí está pasando necesidad, por ahí no tiene para comer, ¿no? O lo que sea, o frío, o no tiene la misma ropita de siempre y hace frío y él está, hermano, tenemos que reconocer a los que presiden, sobre todo
¿Acaso estos son mandamientos para la iglesia? Es un ordenamiento de la iglesia. Según la palabra de Dios, la iglesia es orden, ¿sí? Aún para la oración, aún para la predicación, aún para eh, exponer la palabra, tiene que haber orden, ¿sí? Aún en la oración. Un hermano debe orar primero, después otro, después termina uno y ora el otro, no todos juntos a la vez, no locura, ni saltos, ni tirarse al piso, orden. La iglesia es de Pablo, lean todo el Evangelio, van a ver que la iglesia es orden, ¿sí? También en el Apocalipsis habla de las 7 iglesias, que hay implícita normas y modos de cada una de diferentes iglesias. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención, hermano, a lo que es el amor de Cristo y la obra, cómo el Señor Jesucristo estableció el orden, ¿no? La paz, para que así la palabra de Dios llegue a muchas personas. Por eso, hola Betito, hola Beto, ¿cómo andás? Bueno, gracias por estar siempre. Bueno, que lo tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de ¿qué? De su obra. Tened paz entre vosotros. No hay nada más lindo que estar en paz en los hermanos, ¿no? Es el lugar que nos da paz. Nosotros muchas veces en el mundo tenemos aflicción diariamente, pero congregate alrededor del Evangelio de Jesucristo, de la sana doctrina, donde prime Cristo, prime su palabra, porque su palabra es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acuérdense de eso, de la sana doctrina, hermanos y amigos, que Cristo es todo, nosotros no somos nada, Cristo es todo en nosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿no? De ahí viene el retar, ¿no? Que yo le decía, amonestamos, pero amonestamos con amor, no de manera severa, ¿viste? Implacable, sino una amonestación con amor. Que amonestéis los ociosos, que alentados a lo de poco ánimo. También tenemos que, aparte de amonestar, retar, tenemos que alentar a los que están deprimidos, a los que están sin ganas, ¿sí? Alentar a los hermanos, ¿para qué? Para que sirvamos, para que obremos, porque si hay un proyecto de la iglesia de ir a predicar el Evangelio, que los animen, por más que no puedan ir, los animamos, los apoyamos, ¿sí? Como hay hermanos que van cuando pueden, porque trabajan, no pueden coincidir en horarios, y los ayudan económicamente o donan algún artefacto electrónico para que ellos puedan, altavoces, etcétera, 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 lo que sea, alimentos, lo que sea para llevar a la prédica de la plaza, por ejemplo. Eso es alentar, no solamente, también tienen que alentar de manera con amor, con fervor, con oración, de estar con ellos, preguntar cómo les fue, cuidarlos, ¿sí? Que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. La paciencia es un fruto del Espíritu, así que eso es, entre otras cosas, la vida de la congregación, del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo, ¿sí? Aquellos que fueron llamados para ser salvos de su ira, ¿no? La salvación. Mirad que ninguno pague a otros mal por mal, dice, seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mirad que nadie pague mal por mal, ¿sí? Hay que estar atento, sino seguid lo bueno, tenemos que seguir lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y cuando se refiere para con todos, yo creo que también se refiere para el vecino de la iglesia, para el que no es creyente. Así que desde el Sembrador te mandamos un saludo, un amor de Cristo para que conozcas al verdadero, para que formes parte de esta iglesia comprada con la sangre de Jesucristo, porque el Señor vendrá por la iglesia, va a haber un arrebatamiento de la iglesia, va a haber una desaparición de millones de personas en este planeta, gracias a que el Cordero va a venir por su esposa y vamos a tener una cena en los cielos, una cena, vamos a comer y beber en el cielo, festejando las bodas llamadas boda del Cordero. Así que
a todo el que no cree en Jesucristo sepa que el Señor va a venir a salvarnos de esta ira venidera, de este mundo. Así que los invita al Señor a salvarles de la ira. Bueno, se cortó un ratito la transmisión. Bueno, mirad que ninguno pague a otros mal por mal, sino seguir lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así como le había dicho, tenemos que pensar también en el no creyente, las almas que no conocen a Cristo, porque ellos habrán de padecer después de la muerte. Por eso anunciamos a Jesucristo, que es la paz. Su sacrificio en la cruz es la paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que estad siempre gozosos. Fíjense que el gozo es un fruto del Espíritu, pero siempre tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu obre en nosotros. Tenemos que mermar como en nuestro yo. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Ese es el camino, esa es la actitud. Tenemos que dejar que Él more, que Él obre, santificarnos, librarnos de todo lo malo, de todo lo malo, toda especie de mal, para que así Él pueda obrar en nosotros. Por eso también depende de nosotros que podamos tener estos frutos, fructificar los frutos del Espíritu, ¿no? Que entre ellos es gozo, el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios. Estar siempre gozosos. Por eso de nuestra parte también depende estar siempre gozosos y estar gozosos en Cristo aún en la tribulación, aún en la desesperanza, la preocupación por todo lo que nos pasa. Y también dice en versículo 17, orad sin cesar. Tenemos que orar sin cesar, acuérdense, oren por el sembrador, por favor, por mi hogar, oren por favor por Gabriela, por su salud, por los ataques que hemos tenido de un grupo que nos perseguía y nos persigue. Por eso le pedimos libertad para predicar el Evangelio, aún con valentía, para que el Señor more en nosotros y el gozo sea aún en las tribulaciones, ¿sí? Así va a ser. Va a llegar un momento que a mi entender falta poco, así como se están dando todas las cosas conforme a la palabra de Dios, Mateo 24, los últimos tiempos, las señales, etcétera. El anticristo habrá de presentarse pronto, por eso también la persecución a la iglesia, también habrá persecución a todos los que creen en Jesucristo pronto. Así que prepárate, porque así habrá de ser. Tenés que pensar en esto, que ya no vivís, sino que Cristo mora en vos. Y aunque estés muerto, tenés la esperanza de ser resucitado por su nombre. Así que valentía. El reino de Dios es para los valientes que arrebatan el reino. Así que Dios llamó a valientes, ¿no? El Señor nos da un espíritu de valentía, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, para ser guerreros y soldados de Cristo, para luchar no solamente contra las cosas que vienen del mundo, de lo que entran por nuestros ojos, por nuestros oídos, sino también por las tentaciones carnales en la cual el cuerpo está siempre presto a caer en tentación. Así que nuestra lucha también no es contra carne ni sangre, ¿sí? Nos salimos a matar, sino que el Señor Todopoderoso es el que nos protege adelante, atrás, en los costados, en todo tiempo nos protege a la Iglesia de las fuerzas espirituales negativas e inmundas que rodean este planeta, que utilizan personas también, utilizan ministerios, utilizan fuerzas, fuerzas muy poderosas armamentísticas en el planeta, ¿sí? El diablo. Bueno, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que dar gracias aún en las tribulaciones, aún en los problemas, aún en las pruebas tremendas que te van a venir. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, agradecer aún por nuestros enemigos, nuestros perseguidores, porque el Señor decía, orad por los que persiguen y ultrajan. ¿Sí? Angélica, que es ti, ella sabe de qué me estoy refiriendo, a Gustavo, acuérdense que el Señor Jesucristo también padeció persecución, pero en el camino del gozo, el gozo aún en las tribulaciones, que es un gozo que no tiene una experiencia, una explicación humana, es un gozo que va más allá, la paz que va más allá, es una paz
interior que no se destruye bajo ninguna circunstancia, porque Él siempre está. La fe en Jesucristo es mucho más poderosa que la depresión humana, que los problemas que acarrean a otras personas que no tienen a Cristo, por ejemplo, llevar al suicidio, ¿no? Por eso el Señor, sabemos que tenemos un Todopoderoso que es superior a todas las fuerzas humanas ocultas en la oscuridad, porque desde la oscuridad ellos hacen sus torturas, sus asesinatos. No apaguéis el espíritu. El espíritu también puede ser apagado si nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos mundanos, ¿no? Y cometemos pecado. Por eso depende también de nosotros que no apaguemos el espíritu. El espíritu permanece porque Él nos dio el espíritu para salvación. Pero si nosotros lo apagamos con amando nuestra vida en este mundo, así que los pecados también nos separan apagan el espíritu. Por eso depende de nosotros que el espíritu encenderlo en obediencia y santidad. Acordate, en obediencia y santidad es el Espíritu Santo de Dios se enciende en nuestras vidas para que así llevemos el testimonio de Cristo en nuestras heridas, en nuestras carnes, en todo lo que es nuestra vida, carne, mente, espíritu. Absteneos de toda especie de mal. Acuérdense que estamos conscientes de lo que miramos en internet, de con quiénes nos juntamos, de las tradiciones que hay en el mundo, que muchas de ellas son tradiciones satánicas. Por eso, como el carnaval, por ejemplo. Absteneos de toda especie de mal, de toda especie de mal. Es cuánta sabiduría hay en esta carta, ¿no? A Tesalonicenses, y en esta pequeña carta vemos cómo el Señor nos guarda a través de sus consejos. El Señor ha hablado por la boca de Pablo, ¿no? El mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que confiamos en Él para ser santos, confiamos en Él para que podamos tener la fuerza necesaria para decir que no al pecado, ¿sí? Toda especie de mal. Bueno, seguimos entonces en 1 Tesalonicenses capítulo del 1 al 6, versículo del 1 al 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, no se le está refiriendo a la iglesia tesalónica, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Acuérdense, muchas personas vienen a Cristo en medio de gran tribulación y reciben la palabra de Dios con gozo. Es el mismo Espíritu Santo que entra se acerca hacia la persona arrepentida de todos sus pecados y le pide a Dios salvación. Y el Señor habrá de transformarte, darte un nuevo nacimiento, pero nacido del Espíritu. Por eso existe ese gozo, que también, acuérdense que gozo era fruto del Espíritu. El Señor pone la experiencia en ese momento del gozo en el Espíritu, y te puedo asegurar que es precioso el gozo en el Espíritu, es algo que no tiene explicación, hay que vivirlo. Cuando uno cree en Jesucristo que murió y resucitó. Así que te invito del Sembrador, amigo, a conocer a Jesucristo, su poder, el poder del Evangelio, y el arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, y vamos a terminar. Hoy va a ser cortito. Le pido oración por el Sembrador, por mi familia, por mi mamá, que se ha muerto mi hermana Romina hace poquito, 3 semanas. Fue muy reciente. Bueno, y por Gaby, por Gabriela, toda su tribulación, para que el Señor la fortalezca, le dé salud y le dé fortaleza y la libre de todo mal. Pero también pido por mi familia, Víctor, su familia, por Nancy
y toda su familia, que son mis hermanas. Bueno, estamos pasando un momento de muchísima tristeza. Le pido también por mi hijo Fer, para salvación, para restauración. Y bueno, y que tiene ganas de que oremos por ustedes, por favor nos ponen en Messenger, nos mandan en privado. Y también, bueno, eso es lo que quería decirles, que tengan confianza plena en que toda la fuerza viene de Dios, todo el conocimiento viene de Él. Así que arrodillate en tu lugar, en tu pieza, en lo secreto, y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos al combate diariamente, esto no termina, con el yelmo de la salvación, que es la confianza en esa salvación, con el yelmo que nos protege la mente, nos protege es el casco de la salvación, ¿sí? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Con la armadura de la fe, que apaga los dardos de fuego, ¿sí? Los aprestos del Evangelio de la Paz son aquellos que están listos para ir a combatir al frente en el mundo, en las plazas, en las cárceles, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Todo aquel que está listo para dar testimonio de Cristo, tanto con su vida como con su prédica, con su boca. Así que los instamos a que oren, los instamos que oren constantemente, porque pronta está tal vez la venida del Señor, no sé cuánto será, si serán años o lo que sea, pero está convulsionado el mundo y está totalmente envuelto en malicia, en oscuridad y pecado. Acuérdense que nosotros no somos del mundo. Bueno, somos del Señor, que nos compró con su sangre a la iglesia sin mancha, al cual el Señor habrá de venir a buscar. Por eso los esperamos ansiosamente al Cordero, cuando lo veamos venir en su gloria, ¿sí? Así como se fue, así volverá, dice el Evangelio. Bueno. Y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que conviértanse de los ídolos a Dios. El mundo está lleno de ídolos. Y por eso conviértanse de los ídolos, no solo de estatuas, sino de personas, famosos ídolos. Conviértanse de los ídolos. Dejen la adoración a los ídolos. Y conviértanse a Cristo para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Gracias por estar los que están, gracias por Alberto, gracias por todos los que están. Un gran abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.